Bien, llegamos por fin a este domingo triunfal de la Pascua del Señor en que Él ha resucitado. Hemos vivido este triduo pascual, digamos, con mucho recogimiento, con profunda fe, y hemos vivido también esta vigilia solemne de la Pascua, la vigilia de las vigilias. Una ceremonia con profunda riqueza litúrgica en todas sus partes. Ni qué decir en la liturgia de la palabra, donde hacemos un recorrido por toda la historia de la salvación a través de los textos bíblicos. Y yo quise leer para hoy el texto bíblico de Mateo de la resurrección del Señor en vez del de la misa del domingo, porque considero que este texto bíblico de Mateo leído durante la vigilia pascual contiene todos los elementos que nos van a ayudar a comprender los relatos de toda esta semana siguiente que nos van a hablar de la resurrección del Señor. Entonces, incluso me voy a extender un poquito más en el texto, ya les voy a contar por qué, no mucho más, pero sí un poquito más lo que necesito para darles a ustedes una explicación lo más clara posible del texto y del significado de la resurrección del Señor. Estamos pues en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Yo me voy a extender un poquito hasta el 14, como les digo, no mucho más, lo suficiente para poder dar a ustedes una explicación lo suficientemente clara de la resurrección del Señor a partir de su palabra. Dice pues: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo ha dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas acercándose se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis. Id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es la lectura pues de la solemne vigilia pascual que he querido leer con todos ustedes hoy, porque les repito de nuevo, considero que contiene todos los elementos necesarios para comprender el hecho de la resurrección del Señor desde el punto de vista de su palabra. Lo primero que tenemos que decir es que los sinópticos como que han seguido un camino paralelo en la narración de los hechos de la crucifixión. Si nosotros leemos los capítulos de la pasión del Señor de Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver que ellos han seguido, digamos, un camino paralelo, que los hechos son más o menos los mismos. No pasa igual cuando leemos en los sinópticos los relatos de la resurrección. Vamos a encontrar pues relatos diferentes que no siguen ese mismo derrotero, que no siguen ese mismo camino o hilo conductor que nosotros encontramos en la pasión del Señor. Es un hecho curioso. Seguramente porque los distintos evangelistas tienen experiencias
diferentes de la resurrección del Señor, porque como dice el Papa Joseph Ratzinger, nuestra fe no es apegarnos a una ideología, sino que nos apegamos a esa experiencia personal con el resucitado. Y seguramente por eso los sinópticos tienen relatos diferentes y no siguen ese mismo derrotero que sí encontramos que siguen la pasión del Señor, porque han tenido una experiencia distinta, diferente con Jesús resucitado, de donde parte la experiencia y la manifestación de la fe de nuestra iglesia y en nuestra propia vida. Es lo primero que tendríamos que decir. Pero sí que tienen puntos importantes en común, sí que los tienen. Lo primero que tenemos que decir es que ninguno de ellos intenta decir cómo es la resurrección, ni de qué modo ocurrió, sino que lo afirman de manera triunfal, lo afirman de manera gozosa y digamos que lo refuerzan con los relatos, ¿sí? Afirman la resurrección del Señor, lo afirman diciendo, por ejemplo, y muy importante, que la tumba está vacía, que los ángeles se manifiestan a las personas que van a esa tumba vacía a buscar a Jesús muerto, y los ángeles les manifiestan que el Señor ha resucitado y la tumba efectivamente está vacía, pero los evangelistas no tratan de describir ese momento que supera nuestra comprensión. El momento de la resurrección supera cualquier cosa que nosotros podamos decir acerca de ella. Entonces, los sinópticos lo que hacen es afirmar con gozo ese momento de la resurrección y, digamos, reforzarlo con los relatos. Ha resucitado y nos empiezan a contar y las historias que el resucitado, la experiencia que sus discípulos han tenido con el resucitado. Ese es el contenido de estos relatos a través de los cuales los sinópticos nos quieren, digamos, como reforzar el hecho de la resurrección que ellos no pueden describir. Otra cosa que tienen en común los sinópticos son algunos de estos otros puntos muy importantes. La corporeidad del Señor. El Señor realmente ha resucitado en su cuerpo y en su espíritu, que nunca murió, tiene un espíritu inmortal, Él es Dios además. Estamos hablando de hombre verdadero y de Dios verdadero. Pero la experiencia con el resucitado que han tenido los discípulos no es solamente una experiencia espiritual, no, el Señor resucitado tiene un cuerpo. Incluso en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Tomás, venga, meta mi dedo en los huecos de los clavos, venga, meta su mano en la herida de mi costado, ¿sí? Después, cuando come con los discípulos, demuestra también esa corporeidad, esa capacidad de también sentarse con ellos a comer como lo había hecho antes. Entonces, esa profunda conexión que existe entre el resucitado y el crucificado, además, como lo dice el ángel. Ustedes vienen a buscar aquí al crucificado, pues ese crucificado resucitó y tiene un cuerpo real y material. Le dice a los discípulos además en otro relato de la resurrección, yo no soy un fantasma, los fantasmas no tienen huesos ni carne como ustedes ven que tengo yo. Entonces digamos que la corporeidad del Señor también es un hecho muy importante que afirman los sinópticos en los relatos de la resurrección del Señor. La plena certeza del acontecimiento. Incluso hay otra cosa muy importante que son los testigos. Entonces, ellos tienen plena certeza, no hay duda entre los discípulos que el Señor ha resucitado. Los evangelios nos describen una certeza, una plena seguridad de la resurrección del Señor.
Entonces digamos que la resurrección del Señor no es una interpretación personal, no es que yo interpreto que después de la muerte del Señor Él ha resucitado porque sus enseñanzas permanecen en mí, o yo percibo, yo interpreto que el Señor Jesús ha resucitado porque puedo poner por obra aquello que Él me enseñó. Entonces Él sigue vivo en mis recuerdos y sigue vivo en la imitación de sus acciones. No, no es así. Los discípulos todos llegan a la conclusión, a la profunda certeza objetiva de que el Señor ha resucitado. Y para reforzar esa certeza que nosotros encontramos, existen testigos de ello. Por ejemplo, en este caso del evangelio que estamos leyendo, los testigos son los soldados que quedan como muertos después de la experiencia con el ángel, y las mujeres que también sienten miedo pero que sienten gozo y van corriendo a contarle a los discípulos, pero que después se encuentran con el mismo Jesús. Su trato con los discípulos, es decir, no es una persona, no se trata de la resurrección como un acontecimiento intimista. No, es que realmente Jesús tiene trato con grupos de discípulos, ¿sí? Trata con ellos, los saluda, va a su encuentro, les quita el miedo de estar con Él, les demuestra que su vida es una vida que ha superado estas condiciones nuestras del tiempo y del espacio. La resurrección es una experiencia nueva de vida, pero está vivo, y esa vida incluye e involucra su cuerpo. Entonces el Señor trata de verdad con ellos. Me llama mucho la atención este pasaje en donde las mujeres se abrazan a sus pies. Se abrazan a sus pies. Entonces tienen esa profunda certeza de que el Señor realmente ha resucitado. Y como les decía antes, pues hay una profunda conexión entre el crucificado y el resucitado. Ese que resucitó no es distinto al que crucificaron, es el mismo. Existe esa continuidad de la misma persona, ¿sí? El Jesús glorioso es ese mismo Jesús histórico, el mismo que crucificaron es el mismo resucitado. Venga, meta sus dedos en la herida de mis manos, venga, meta sus manos en la herida de mi costado. Soy yo, es el mismo. Hay una profunda conexión. El ángel le dice a las mujeres en este caso, que es el texto que estamos leyendo, ustedes buscan al crucificado. Ese crucificado resucitó. No busquen entre los muertos al que vive. Finalmente no hay mucho más por explorar y quiero contárselos todo. Ustedes cuando lean el relato van a ver que hay 3 momentos en este relato y esto les puede ayudar mucho a su meditación. El primer momento es el mensaje del ángel a las mujeres. El segundo momento es la aparición del resucitado a estas mismas mujeres, y el tercer momento es cuando el Señor resucitado le da la misión a estas mujeres de que vayan a contarle a los discípulos. La iglesia primitiva llamaba a las mujeres las apóstoles de los apóstoles. Y en este caso es muy curioso que el Señor haya encargado precisamente a unas mujeres a contarle a sus discípulos hombres que el Señor ha resucitado y que los espera en Galilea, porque para la época la palabra de las mujeres no era confiable, no tenía ninguna validez, sobre todo en términos legales. Ellas no podían ser testigos ni dar su palabra, porque la palabra de las mujeres no valía. Entonces digamos que es muy significativo que hasta el último momento Jesús está rescatando en su trato con el ser humano su dignidad.
tanto del hombre pecador, como del enfermo, como del excluido, como de la mujer, como de los discípulos miedosos que ustedes van a ver en los siguientes relatos de la resurrección. No temas es la palabra que se repite aquí en dos ocasiones, primero por el ángel y después por Jesús. Cuando los ángeles en la primera parte le dan el mensaje, cuando el ángel en la primera parte le da el mensaje a las mujeres, les dice: no temáis, no teman. Y después, cuando en la segunda parte, cuando Jesús se aparece a las mujeres, le dice también: no teman, ¿sí? Entonces es muy significativo que Jesús, hasta el final y más allá de su vida terrena, e incluso en las manifestaciones de su resurrección, está rescatando la dignidad humana, sobre todo de aquellas personas que en su momento no tenían mucho valor: el enfermo, por ejemplo, el pobre, el excluido, la mujer, los que se sienten débiles y tienen miedo. Entonces, muy importante que la palabra de la mujer en este caso es la encargada de afirmar el mensaje de la resurrección a los discípulos. Y la palabra de la mujer entonces recobra plena validez dentro de la comunidad cristiana. Luego, pues muy importante también que Mateo lo que hace en el Evangelio es, digamos, describir cómo la tierra se estremece ante el hecho de la resurrección. Como les decía antes, los evangelistas no intentan describir la resurrección, pero al acompañarla de los signos del estremecimiento de la naturaleza, por ejemplo, entonces nos están indicando el significado de la resurrección de Cristo. La naturaleza se estremece porque Dios hecho hombre, aquel que ha reconciliado a la humanidad con la divinidad, con Dios, ese Dios ha vuelto a la vida y ha vencido la muerte. Entonces la tierra se estremece para mostrar también la profundidad del hecho de la resurrección. La tierra tiembla y los ángeles aparecen, ¿sí? Son enviados de Dios para dar este mensaje, es decir, Dios interviene profundamente en la historia, no solamente en la vida terrena de Jesús, sino que interviene en nuestra historia para avisarnos que Jesús ha resucitado, y Él mismo interviene en la historia humana a través del trato con los discípulos en sus distintas apariciones en la resurrección. También hay otro asunto importante, que es el del sepulcro vacío. El sepulcro vacío, digamos, en sí mismo, por sí mismo, no puede determinar la veracidad de la resurrección del Señor. Por sí mismo, el sepulcro vacío no puede determinar que es absolutamente cierto la resurrección del Señor. Pero tiene un significado. Jesús ya no está ahí. Tiene un significado ese sepulcro vacío. La certeza nos la darán los relatos de la resurrección. Esa sí la podemos encontrar en los relatos de la resurrección, donde los discípulos no tienen duda de las apariciones del Señor. No hay lugar para la duda en este caso. Pero digamos, aunque la tumba vacía no pueda decirnos de manera absoluta que el Señor ha resucitado, es un signo importante de que no tenemos que buscar a Jesús en la tumba entre los muertos. No busquemos entre los muertos al que está vivo, al que ha vencido la muerte, y por eso pues la tumba está vacía. Yo quise leerles un poquito más del texto que se leyó anoche, porque es que de la tumba vacía surge un único mensaje, y es que el Señor ha resucitado, y los soldados también se han dado cuenta de ello. Sin embargo, a partir de este hecho de la tumba vacía y los soldados que van y le cuentan a las autoridades judías, surge esta otra opción, y es la opción de creer
en la mentira que las autoridades judías le dicen a los romanos que digan. Los romanos van y le dicen, vea, nosotros, la tierra tembló, nosotros vimos un ángel, estuvimos muy asustados, esa tumba está vacía. Y las autoridades judías dicen, vea, ¿saben qué? A cambio de esta fuerte suma de dinero, ustedes digan que por la noche sus discípulos vinieron a robarse el cuerpo. Entonces, como siempre, existe una distorsión del mensaje del Señor. Existe otra opción que podemos creer, que aquí nos la aclaran, que el Evangelio se encarga de aclarárnosla: nadie robó el cuerpo del Señor. Y pues lo que se hicieron fue sobornar a estos romanos para que dijeran una mentira acerca de los reales acontecimientos. No hubo tal. Sin embargo, siempre puede haber una distorsión del mensaje de Dios. Siempre hay alguien, siempre hay un emisario de la oscuridad, digámoslo así, un emisario de la mentira que distorsiona el mensaje gozoso que es fundamento de nuestra esperanza. Quiero ahora sí, para finalizar, después de esto, compartir con ustedes 3 ideas de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que ya no nos acompaña, digamos, físicamente en este mundo, pero que con certeza también estará acompañando esta Pascua del Señor desde la casa del Padre. Y estas 3 ideas son: la resurrección es un hecho real, lo hemos visto, lo hemos analizado a partir de los evangelios, lo encontraremos también en los otros relatos que vamos a ver durante esta semana. Es un hecho real para los discípulos, lo es también para nosotros si abrimos nuestro corazón. Digamos, la muerte nos acongoja profundamente, la enfermedad, la debilidad humana, nuestro propio pecado nos acongoja profundamente, nos llena de tristeza. Sin embargo, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo, les dice el Señor antes de su muerte, ¿sí? Tengan ánimo, en el mundo encontraréis dificultad, pero ánimo, yo he vencido ese mundo en el que nosotros encontramos dificultad, y ahora de manera definitiva Jesús ha vencido el pecado que nos entristece, la muerte que nos atemoriza y nos llena de dolor, y ha vencido también al maligno a través de su resurrección. Este hecho de la resurrección trasciende la historia, pero la atraviesa profundamente. Atraviesa profundamente, si así lo queremos, nuestra historia personal. Cada hecho de nuestra historia, principalmente los hechos de dolor, deberían estar marcados por el hecho de la resurrección del Señor, el telón de fondo de nuestra vida. A pesar del dolor que tenemos que sufrir, tendría que ser, ese telón de fondo tendría que ser el hecho de la resurrección de Cristo. Permitir que la resurrección del Señor toque también profundamente nuestra historia. Lo segundo es que el ángel y el terremoto indican la intervención de Dios, del Padre, para contarnos la noticia de la resurrección de Cristo. Es un hecho que viene desde el cielo. Digamos, Dios ha intervenido Él mismo en la historia y en la nuestra, si así lo queremos, si así lo permitimos. Ha intervenido en nuestra historia para comunicarnos la buena noticia de la resurrección. Nada de aquello que nos hace sufrir en esta vida tiene la última palabra sobre nosotros. El sufrimiento tiene la tarea de hacernos crecer en el Evangelio, de hacernos crecer en el amor. El sufrimiento tiene la tarea de hacernos trascender de estas cosas terrenales y materiales, pero el sufrimiento de ninguna manera tiene ya el poder de aniquilarnos, ni la muerte, porque el Señor ha vencido. Ha vencido el sufrimiento, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido el maligno. Y lo tercero es
que la misión comienza con el encuentro personal con Jesús resucitado. Utilicemos la palabra del Señor para encontrarnos precisamente con Jesús que ha resucitado. El cristianismo no es una ideología, es el encuentro personal con Cristo, es el encuentro con la persona del Señor. Bien, agradezco toda la atención que ustedes hayan tenido al escuchar este video, llegar hasta aquí para poder explicar los elementos que están presentes en este texto y en los que continuaremos escuchando durante toda la semana. Unas felices Pascuas de Resurrección y que el Espíritu del Señor, digamos, nos haga entrar en la alegría plena de la Pascua.